que hay mucho malestar, Ujú. que la Argentina vuelve a tropezar con la misma piedra, ¿no? Somos los únicos que volvemos a cometer dos veces el Mm. mismo error. Pero El ahí, mismo gobierno discúlpame, que... pero para, porque ahí me parece que tenemos un concepto equivocado. Eh, A ver, el gobierno no considera que es un error. El gobierno considera que lo que hizo antes estaba bien y entonces lo repite. bueno, pero está bien, eso uno puede... nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Lo que tenemos que mirar es cuáles han sido los No, resultados. no, claro, pero, Si pero tuvieron... digo, es más grave todavía porque teniendo Claro, los resultados que pasaron, siguen convencidos que eso estaba bien cuando los resultados fueron malos y los vuelven a aplicar. O sea, es muy difícil. bueno, eh, bueno, el es muy, presidente dice que Vudú es claro, inocente con 5 condenas en 5 instancias, mm, digamos. Uno ya no puede... Lo que mm, queda claro es que la palabra presidencial está absolutamente devaluada, mm, que cada una de estas decisiones uno las ve venir después de cada discurso mm, de Cristina Kirchner, cuando dice vamos a alinear precios, salarios y jubilaciones, mm, y que entonces ya se empezó a hablar de qué iba a pasar con los roles, qué iba a pasar con las exportaciones, pero para explicarle a la gente cuáles fueron los resultados, por mm, ejemplo, de la gestión de Moreno. Después de la gestión de Moreno, cuando decían que iban a cuidar la mesa de los argentinos, mm, cuando en el 2015 asumimos, tuvimos la peor superficie en la historia mm, de los últimos 100 años de trigo. mm, Tuvimos una pérdida de 12 millones de cabezas de ganado, la totalidad del ganado que sería de Uruguay, sobre 60 millones bajamos a 48 millones. La superficie de maíz que estaba en el año 2009 mm, en alrededor de 3.700.000 hectáreas, nosotros en el año 2015 estábamos en 6 millones de hectáreas, hoy hay 9 millones de hectáreas. Es decir, que son medidas que beneficiaron a la economía argentina. El gobierno en una medida que tiene más que ver con su pacto con las cadenas más, con los eslabones de la cadena más concentrada, no tengo duda que apunta a los polleros fundamentalmente, concentrado, un sector que ha hecho un fuerte lobby, lo que dijo es vamos a bajar la incidencia que tiene el maíz en el costo de producción del pollo. Porque esto es así. O sea, Esperando que ni baje el siquiera precio. con todos los productos farináceos. Vos lo apuntás No, a ni los siquiera. pollos, que es el alimento, obviamente. Yo no tengo dudas. Porque los farináceos, todavía lo que generó esta medida del gobierno es una incertidumbre a futuro. Si volvieron a cometer el mismo error, pese a que el presidente dijo que no lo iban a cometer, quiere decir que en cualquier momento, ante una mala cosecha como vamos a tener ahora de trigo, que venimos de casi 21 millones de toneladas y producto de la sequía bajamos a 16, 17 millones de toneladas, ¿qué va a pasar con el trigo? ¿Con qué nos vamos a encontrar a corto plazo? La gente no va a saber qué hacer. Ahora, el Pero gobierno ¿por dice qué? que si no toma esta medida, el precio del maíz sube. El Porque precio del exportan, maíz tiene una porque cotización. se desabastece el mercado interno y suben los precios. A ver, el maíz como los commodities son bienes transables, Mm, que tienen relación directa con lo que pasa en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo el dólar se debilita. sí. Y cuando en el mundo el dólar se debilita, los precios de los commodities suben. Ujú, El petróleo, el cobre, la soja, el maíz, el trigo. Esto está pasando en el mundo. A su vez que nuestra moneda también se hunde respecto al dólar. Y si a eso le sumamos que China ha iniciado un proceso de recuperación de su economía y que hay un efecto niña por la sequía que puede venir, esto pasa todos los años, siempre hay oscilaciones. Ahora, ¿el gobierno qué dice? Voy a cerrar las exportaciones para garantizar el mercado interno, porque como declaró el presidente ayer, él no cree en el mercado, mm, creerá en sus funcionarios. Pero ¿qué se podría hacer? Hay 4.700.000 toneladas aproximadamente de maíz ujú, para abastecer el mercado interno, con un consumo de alrededor de 1,5 millones, 1.700.000 toneladas por mes. ujú, Puedes importar. Si te falta un producto, no importás como hace Chile, como hace Brasil, como hace Estados Unidos, y no distorsionás una cadena postergando a futuro los efectos que pueda mm, tener. Esto es pegarse un tiro en los pies. mm. La gente va a hacer Y mucho más soja, va a volver a sojizar su producción. ¿Por qué? Porque es lo único que no lo molesta. Como los argentinos no consumimos soja y no tiene una incidencia en la dieta de los argentinos,
Entonces, ¿qué hacemos? Soja sobre soja. Cuando nosotros lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, es cambiar esto a monocultivo de soja a una diversificación, más trigo, más maíz y menos soja. Ahora, Bursaile, digamos, vamos a razonar por el absurdo. Incluso tomando en cuenta esta medida, ¿hay posibilidad de que esto incida en la baja de las carnes o que calme la suba de las carnes, mejor dicho? Te voy a dar algunos números relativamente nuevos, ¿sí? Si querés un año en la Argentina es una eternidad, pero digamos, si yo tomo el caso del sector más afectado por el costo del maíz, son los pollos, sí. Eso tiene un costo en la alimentación del 60%, el maíz. Sí. Pero que al precio al público tiene una incidencia de alrededor del 20%. ¿Querés que con esta distorsión de que con la suba de los granos de los últimos tiempos sea el 25%? Pongámosle el 25%. ¿Querés ponerle el 30%? Ponele el 30%, de acuerdo a los últimos. Si se consigue que con esta medida baje el 10% el cereal, ¿qué incidencia va a tener al consumidor? El 3%. El 3%. Si querés que te diga en lo que es carne bovina, en feedlot, aproximadamente, la incidencia es del 15% en el producto final, lo cual una rebaja de esto significaría un 1,5%. Tenemos una inflación del 4% mensual y una desvirtuación de la cadena central. Entonces, ¿quién garantiza que con esta medida los productores van a vender el maíz? ¿Quién lo garantiza? Cuando bajaron los derechos de exportación de soja, si no lo puede vender. Nadie liquidó. Perdón, no entendí. No lo puede vender. No lo van a vender. Pero además no podés, si no te dejan exportar. No, no te dejan exportar, pero sí lo podés vender para el mercado interno. ¿Qué termina pasando? Sí. Perdón, ¿qué termina pasando, Antonio? Cuando estos precios bajan artificialmente, los exportadores, están cerradas las exportaciones, supongamos que compren el cereal, lo compran por debajo de su valor de mercado internacional. Y después el gobierno, en complicidad con los exportadores, porque es una complicidad tácita, abre las exportaciones y le da una enorme ganancia a los exportadores si es que lo hacen en desmedro de los productores. Esto es así. Sí. Entonces este es un gobierno que se llena la boca hablando de los que menos tienen, pero en realidad juegan para los que más tienen. Lo único que ha hecho desde que se instauró para el sector agropecuario es devolverle un diferencial a las aceiteras. Sí. Y hoy les da una posibilidad de rentabilidad a las exportadoras. Sí, vamos a aclarar esto, es cierto, el productor y el mediano y el chico no tiene aguante, es decir, produce y vende a las grandes exportadores, que después son los que negocian. El productor, la verdad, no tiene capacidad para aguantar, para buscar el mejor precio. Muchas veces vende en cuanto cosecha para empezar a pagar deudas también. Así es. Ahora, la pregunta es, si tenemos, hoy por primera vez este año tuvimos 51 millones de toneladas de maíz, cuando hemos tenido 37 millones de toneladas, ¿sí? Se ha incrementado sustancialmente la producción de maíz. La pregunta es si para abastecer el consumo interno hay que tomar estas absurdas medidas o hay que producir más. Sí, es que, a ver, eso no, obviamente la respuesta es clarísima. A mí lo que me sorprende es, vos necesitas dólares como país y el sector que más dólares te genera lo terminás siempre liquidando. Es una cosa increíble. La verdad que es una cosa rarísima. No es increíble, es ideológico. No se entiende, sí, claramente. Es ideológico, es un sector que no responde al gobierno porque es libre y es un sector que el gobierno tiene esta política. Cada medida que tomó el gobierno ha sido en contra de los sectores que no le son afines, si querés, que son sectores independientes y que circunstancialmente no han acompañado. Pero no importa, a ver, no importa si son independientes, si son oficialistas, si son opositores. Digo, esto es tomado C4. Vos necesitas dólares. Hay un sector que es central en la Argentina en la generación de divisas. Digo, ¿qué tenés que hacer? Y lo tenés que apoyar cada vez más, pues necesitas dólares. Por eso todo va más allá de la ideología. Ahora, cuando la ideología está por encima de todo, y encima probar recetas que ya no funcionan, es muy difícil entenderlo. Cuando tenés además un saldo de la balanza comercial que se te hizo pelota. Claro, entonces, si tenés un sector que te genera divisas, ¿qué estás esperando? Pero bueno. Permitime agregarte algo más ridículo a todo esto que estamos hablando.
El Banco Nación, que en su carta orgánica establece que está para fomentar la producción y al sector agropecuario, ha prohibido que se otorguen líneas de crédito a los productores agrícolas. Entonces, pero prohibido expresamente. Entonces, cuando vos decís, si vos querés apuntalar al sector, que más divisas te genera, que más balanza comercial positiva tiene en términos de INPO y exportaciones, ¿cómo podés tomar una de estas medidas? Esto es parte del absurdo de la Argentina. Ricardo, muchas gracias, muy atento. Gracias, que tengan un buen año. Gracias, buen año.